Bueno, hermanos, el Señor los bendiga a todos. Muy buenas noches. Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que la palabra de Dios no solamente es importante, la palabra de Dios es indispensable para nuestras vidas. Muchas veces buscamos de pronto lo necesario, pero no buscamos lo urgente, lo imprescindible. Por eso la palabra de Dios es algo que es imprescindible para cada uno de nosotros. Muchas veces le damos mucha importancia a nuestro aspecto exterior, le damos mucha importancia a lo natural, a lo perecedero, pero no le damos la suficiente importancia a la palabra. Y esa palabra es la que nos va a guiar y nos va a llevar a que conozcamos más de la voluntad y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuando el diablo tentó varias veces a nuestro Señor Jesucristo, allá en el desierto, Jesucristo siempre le contestó por la palabra. Jesucristo siempre le decía, escrito está, escrito está, escrito está. También en una ocasión le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces nos preocupamos por el pan natural, que si bien es cierto que es necesario, pero no nos preocupamos mucho por el pan espiritual. Y el pan espiritual lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces yo quiero invitarlos en esta noche, que si alguno de ustedes todavía no tiene como esa disciplina espiritual de leer la palabra, que empiece a ejercitarse, que se empiece a ejercitar en ella, que lea la palabra. Hoy tenemos mucha facilidad para acceder a la palabra de Dios. Hoy contamos con el privilegio que hace mucho tiempo las personas no tenían. En alguna época de la historia se dice que la palabra de Dios estaba escondida, que solamente determinadas personas podían acceder a ella. Alguien me contaba en estos días que en la liturgia que hace la iglesia tradicional, el sacerdote leía la palabra, pero la leía en latín. Y la gente no entendía nada. Obviamente la gente no entendía nada de lo que se estaba hablando allí. Y no solo que se hablaba en latín, sino que le decían a las personas que se pusieran de espaldas. Y creo que el sacerdote, bueno, ahí no estoy muy seguro si era el sacerdote o las personas se colocaban de espalda, no lo tengo muy claro. Mi esposa me dice que el sacerdote, gracias. Y lo tremendo de esto es que nadie podía acceder a la Biblia. Era como un misterio, estaba escondida. A otras personas le han dicho que si leen el libro del Apocalipsis se enloquecen. Yo recuerdo que cuando estaba muy niño, usted sabe que uno es como inquieto, y como la gente decía que si uno leía el Apocalipsis se enloquecía, pues yo dije, no, pues lo voy a leer a ver si me enloquezco, si es verdad. Resulta que, verdad, yo leí el Apocalipsis, pero no me enloquecí, pero quedé en las mismas. Quedé, como decimos vulgarmente, gringo. No entendí nada. Y es que la Biblia es el único libro que se tiene que entender, pero en el espíritu. Tú puedes tomar cualquier libro, cualquier obra literaria, y teniendo más o menos algo de capacidad de entendimiento, lo puedes entender. Pero la Biblia tenemos que entenderla, pero en el espíritu. Por eso la misma Biblia dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir en el espíritu. Entonces a muchas personas le parece que la Biblia, la palabra de Dios, es una locura, pero al hombre espiritual no le parece una locura, sino que le parece la mayor bendición que Dios nos ha dejado. La mayor herencia que Dios ha colocado en nuestras manos es su bendita palabra. Y tenemos mucho acceso a ella. Hoy podemos tomar el celular, la podemos descargar cualquier cantidad de versiones. De pronto, si no entendemos una versión, podemos ir a otra y nos da una mayor claridad. Pero realmente en este tiempo no hay ninguna excusa para no leer la palabra de Dios. Verdaderamente el que no lea la palabra de Dios en este tiempo es porque no le interesa, es porque la tienen poco. Pero tú y yo, hermanos, yo sé que Dios va a colocar cada vez en nuestro corazón más amor por la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos va a libertar del pecado y de la muerte y nos va a dar la vida eterna. Entonces quiero comenzar, hermanos, con el libro de la segunda carta del apóstol Pablo
a uno de sus discípulos, Timoteo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el verso 14, aquí el apóstol Pablo le hace una petición a su discípulo Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo era el maestro de Timoteo. Pero el apóstol Pablo también decía: aprendan de mí, porque yo todo lo que he aprendido lo aprendí de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y el evangelio que el apóstol Pablo recibió, dice la palabra de Dios que no fue enseñado por hombres, sino directamente por Dios. Dios le reveló todas las palabras al apóstol Pablo. Entonces dice ahí en el verso 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí nos va a decir una gran cantidad de utilidades que tiene la palabra de Dios. Hoy vamos a ver muchas utilidades de la palabra de Dios, pero yo quiero agregarle un poco más. La palabra de Dios es útil para todo lo que tú te quieras imaginar. La palabra de Dios tiene una gran utilidad. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y tiene un fin o un propósito. Y dice ahí en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando habla del hombre de Dios, obviamente está hablando de la mujer también. Entonces aquí, hermanos, el apóstol Pablo empieza a nombrar una gran cantidad, una lista de utilidades que tiene la palabra de Dios. Pero yo me quiero detener en una en especial, y es donde dice útil para redarguir. Y tú dirás: bueno, Germán, pero ¿qué es redarguir? ¿Esto con qué se come? Redarguir es transformar un argumento o utilizar un criterio o concepto en contra de alguien que lo plantea. Entonces mire que la palabra de Dios, muchas personas tienen muchos argumentos para no obedecerla. Muchas personas tienen cualquier cantidad de argumentos para no obedecer a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a conocer la palabra más a fondo, empezamos a derribar todos los argumentos que el hombre se plantea para no seguir a Cristo y para no obedecer a Dios. La misma palabra dice: derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, mire que hay muchos argumentos que las personas dicen. Uno de ellos es que la Biblia fue escrita por hombres. Es verdad, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso en el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces cuando alguien te diga: pero es que la Biblia es algo que ya está obsoleto, la Biblia es algo que es un libro muy antiguo, esto ya no aplica para este tiempo, tú le vas a decir: la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces nadie puede venir a engañarte con ese argumento de que no, es que la Biblia ya pasó de moda, es obsoleta para estos tiempos, eso fue en ese tiempo, eso fue para el pueblo de Israel. No, esto es un argumento que no podemos aceptar cuando ya empezamos a conocer la palabra de Dios. El apóstol Pedro también lo entendió de la misma manera. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que la profecía no fue traída por voluntad de hombre. Dice que la Biblia fue escrita por hombres que hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces cuando alguien te diga: no, es que esta Biblia la escribió un hombre, tú le vas a decir: sí, hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron las Sagradas Escrituras. Yo conozco de muchas personas que me han presentado ese argumento y esa defensa. Pero ¿sabes qué es lo más terrible, hermanos? O lo que uno a veces se sorprende, es que cuando se habla de las promesas de Dios, muchas personas sí las toman para sí. Hay una persona con la cual yo muchas veces hablo,
él no es una persona creyente, y él me argumenta esto muchas veces, me dice, pero es que esto lo escribieron hombres. Yo ya lo he llevado a la palabra y le he dicho, sí, pero guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero muchas veces la gente quiere tomar para ellos lo que les conviene y lo que no, no. Entonces el argumento de él es que Dios es amor. No, es que Dios es amor, y es verdad. La naturaleza de Dios es amor. Esa es la simiente de Dios, el amor. Pero cuando hablamos de que la palabra también nos dice que tenemos que tener un arrepentimiento, una conversión, ahí a muchos no les gusta esto. Entonces la gente se queda con las promesas, sí, yo sé que Dios es amor, que Él me bendice, que Él me provee, que Él me sana, pero cuando demanda de mí que le obedezca, que me arrepienta, ahí las personas como que ahí ya la Biblia no les parece como tan veraz. Entonces es un argumento que las personas plantean. Entonces por eso dice que reargüir es transformar un argumento o utilizar un concepto o criterio en contra de quien lo plantea. Entonces dice que la escritura te redarguye, hermano. Cuando alguien venga con un argumento de esos, si tú estás lleno de la palabra de Dios, tú vas a poder derribar ese argumento de esa persona. Pero si no estás lleno de la palabra de Dios, difícilmente vas a poder incluso hasta tener un debate ahí con esa persona. Aunque la palabra en ningún momento es para contender, ¿no? La palabra misma dice que la escritura no es para contienda, no es para contender. Otro argumento que los hombres dicen acerca de la palabra de Dios es que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Y hay un gran error. Un gran error porque todos somos creación de Dios. Pero la Escritura dice que a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, esos son hijos de Dios. Mire la diferencia. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. Pero yo no puedo pretender ser hijo de Dios si estoy haciendo las obras que a Dios no le agradan. Otra parte de la Escritura dice también que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, sino por las obras de la carne, por el pecado, no podemos decir que somos hijos de Dios. Pero hay una promesa hermosa para cada persona. Esto no excluye tampoco a las personas que no conozcan de Dios, porque Dios es un Dios incluyente y no excluyente. Hay una promesa de que todos los que se arrepientan de su pecado y se aparten, dice la palabra que Dios los va a perdonar, y a partir de ahí ellos se van a convertir en verdaderos hijos de Dios. Ya no van a ser únicamente creación de Dios, porque la creación de Dios son los animalitos, son las plantas, todo lo que vemos literalmente en el mundo es creación de Dios. Pero nosotros estamos llamados no solamente a ser criaturas ni creación, sino hijos de Dios. Otro argumento que las personas erróneamente dicen y creen es que al morir todos vamos para el cielo. No. Esto es un argumento que no es verdadero. La palabra dice que es necesario que todos vivamos una vez y que también vamos a morir, y después de esto viene un juicio. Y ese juicio es donde Dios, por medio de Jesucristo, va a determinar quién es digno de la salvación y quién es digno de la condenación o la perdición eterna. Entonces es un argumento que nosotros tenemos que ir sacando de nuestra vida. Otro argumento es que el universo no lo creó Dios, pero la palabra en Génesis me dice que todo lo hizo Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase esto, hágase aquello, y todo lo hizo Dios. Pero hay personas que dicen que el universo no lo creó Dios. Cuando tú te llenas de la palabra, vas a poder contrarrestar esos argumentos que de pronto alguien te vaya a plantear. Amén. Otras personas o otras sectas, ideologías, filosofías, dicen que Dios es una energía. Grave error. Dios no es una energía. Dice la palabra que Dios es espíritu y que los que lo alaben tienen que alabarlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando alguien te venga y te diga, no, es que Dios es una energía, tú le vas a decir, no, qué pena. Dios no es una energía. Dios no es un imán o un cuarzo o algo así, no. Dios es espíritu, hermano. Entonces, vamos a empezar a contrarrestar todos esos argumentos que la gente de pronto por desconocimiento, por ignorancia
o muchas veces porque eso fue lo que les enseñaron o eso les llamó la atención, creyeron eso. No. También hay otra posición de los judíos, de algunos judíos, que dicen que Jesús era un profeta más. Dicen que Jesús era un profeta más. Allá todavía están esperando al Mesías. Y por eso se han aparecido falsos Mesías y falsos Cristos. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú le vas a decir, hey, un momento. No, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Pero para eso tenemos que conocer las Escrituras. Por eso yo los invito. El pastor Guido también es una persona que los invita mucho a que lean mucho la palabra, que lean la Biblia. Porque por medio de la palabra vamos a recibir abundantes y ricas bendiciones de parte del Señor. Vamos a ir a el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 5. Dice ahí la palabra en el verso 39. Voy a leer de dos versiones porque la primera no es, la Reina Valera no es un poco como muy clara en ese sentido, en esta pequeña porción. Entonces aquí dice Jesucristo en el verso 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, cuando aquí la palabra me dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, da la impresión de que Jesús estuviera diciendo, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan la vida eterna, pero no. Vamos a leer, aunque por medio del conocimiento de la palabra sí podemos llegar a la vida eterna. Aquí lo que Jesús le quería manifestar a los fariseos era el porqué de ellos leían las Escrituras, que era lo que ellos creían y sentían cuando leían las Escrituras. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, ahí en el mismo capítulo de Juan 5, verso 39, Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Entonces miren la diferencia, hermanos. Aquí en esta traducción nos la muestra más fácil de comprender. Es que Jesús les estaba haciendo un reproche a los fariseos. Jesús les estaba diciendo, ustedes solamente leen la Biblia por conocimiento. Ustedes simplemente quieren llenarse de letra, pero no tienen el Espíritu de Dios. Ustedes quieren conocer mucho, pero aún sabiendo que las Escrituras hablan de mí, ustedes no me reciben a mí, sino que me niegan. Pero Jesús les dijo, pero la aprobación o lo que ustedes piensen, eso a mí no me importa. Entonces mire que muchas personas utilizan la palabra de Dios para contienda, para debate, o para de pronto mostrar ante los demás que saben mucho. Pero si alguien, hermano, sabía de Biblia, eran los escribas y los fariseos. Se sabían la ley, hermano, de pasta a pasta, pero no tenían el Espíritu de Dios y por eso no recibieron a Jesús. No lo recibieron. Dice la palabra que a los suyos vino. ¿A quiénes? A los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice la palabra, les dio la potestad de llamarse hijos de Dios. Ven, hermanos, que los fariseos tenían la Escritura solamente por conocimiento. Es como la persona que se apasiona por cualquier tema y se instruye muy bien de él y conoce muy bien del tema que le gusta. Pero la palabra de Dios no es solamente para conocimiento. La palabra de Dios es para que tengamos una relación y una vivencia con Dios. La palabra de Dios no es para descrestar a nadie y es que esta persona se sabe toda la Biblia de pe a pa y se conoce muchos versículos de memoria. No es para esto, hermano. Es para que por medio de esas Escrituras Dios se revele a nuestras vidas. En el libro de Efesios capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Efesios,
capítulo 4, vamos a ver otra ventaja, otro propósito más bien de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando para qué nos sirve la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 14, nos dice que la palabra es para tener madurez y para no dejarnos engañar. Siempre que Dios habla una palabra, siempre es bueno sustentarla con la misma Biblia para que podamos entender el mensaje que estamos viendo. Entonces aquí tiene un propósito en este versículo específico. Es para tener madurez y para no dejarnos engañar. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y los niños qué son? Son inmaduros. Y fluctuante es que está en un lugar, en el otro, pero no se cimienta en ninguna parte. Está de un lado para el otro sin estar arraigado ni cimentado en ninguna parte. Entonces dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, mire, hermanos, este punto es para tener madurez y para no dejarnos engañar. Cuando nosotros empezamos a conocer más de la palabra de Dios, cuando empezamos a ejercitarnos en la palabra de Dios, empezamos a tener madurez, ya no va a venir cualquiera con cualquier doctrina rara. Mire, aquí dice que niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Quiere decir que si una persona viene y le predica una cosa hoy, le crea a esa persona. Pero si mañana viene otra y le dice otra cosa, le crea a esa persona también. Si mañana viene otro, le crea a ese también, y está de un lado para el otro, hermano, sin cimentarse. Por eso no podemos dejarnos engañar, no podemos ser niños fluctuantes. El niño, hermano, significa inmadurez. El niño significa que no es una persona madura en las cosas del Señor. Y Dios no quiere que nos quedemos niños, no. Por lo contrario, la palabra dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Quiere decir que tenemos que crecer mucho, hermanos. Y aquí hay algo que a mí me preocupa, que dice que por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mire que a muchas personas viene alguien y les habla bonito y les dice, no, pero es que mire que esto es bueno. No, que mire que a mí me está yendo muy bien desde que me metí a esta religión o a este pensamiento o a esta corriente ideológica, filosófica, lo que se quiera llamar. Y empiezan a decirle, a mí me está yendo muy bien. Y como la persona es inmadura, se va a fijar de pronto en lo material de esa persona. Y esa persona te va a decir, no, mire que yo desde que empecé a reunirme con estas personas de este grupo, de tal secta o de tal religión, me está yendo muy bien. Y te van de pronto a engañar con astucia. Dice que la astucia le engañó la serpiente a Eva. Dice la palabra ya en Génesis que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, dice que tiene miedo el apóstol Pablo de que nuestros sentidos sean engañados también. Mire que el enemigo siempre viene, hermano, como ángel de luz y nos muestra las cosas muy bonitas, pero emplea astucia y emplea artimañas, y eso nos puede llevar al error. Nos puede llevar al error. Entonces tenemos que alcanzar una madurez. ¿Cómo vamos a alcanzar la madurez? A medida que tengamos mayor entendimiento, mayor conocimiento de la palabra, y a medida de que tengamos una mayor relación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí es donde puede venir cualquier persona y hablarnos muy bonito, mostrarnos de pronto mucha prosperidad económica, pero le vamos a decir, no, un momento. Yo creo en Dios y creo en su palabra y creo en su Hijo Jesucristo. Que a ti te ha dado resultado, que los cuarzos, que bueno, que esa cantidad de cosas, que las energías y tanta artimaña que el enemigo utiliza para engañar a las personas, a ti te ha dado resultado, bueno, allá tú. Pero yo estoy cimentado en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Entonces ahí, hermano, por medio de la palabra de Dios vamos a alcanzar una madurez espiritual. Ya no nos vamos a dejar engañar. Eso es como cuando alguien conoce el Código Penal o el Código Civil o la Constitución Nacional. Viene de pronto alguien a vulnerarle sus derechos y la persona se va a defender porque tiene argumentos para contrarrestar esos ataques. Pero cuando una persona no conoce,
Viene alguien y le plantea un argumento y uno se lo traga entero y le crea eso. No, 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 hermano. No nos podemos dejar engañar. Dice la palabra que no podemos ignorar las maquinaciones del maligno y que el diablo miente desde el principio. Entonces no podemos dejarnos engañar de ninguna corriente, de ningún viento de doctrina que nos vayan a llevar al error. Otra bendición que tiene la palabra de Dios, otro propósito que tiene la palabra de Dios en nuestra vida es para ser obedientes a Dios y para que nos vaya bien. Ahí hay dos propósitos. ¿Y dónde encontramos esto, hermano Germán? Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Para ser obedientes a Dios y para que nos vaya bien. Entonces dice ahí Josué, capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? La palabra de Dios. Pero ahí hablaban de ley porque hasta ahí solamente estaba escrita la ley, no estaba el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos mayor bendición, hermanos, porque ya tenemos las cartas de Pablo, los evangelios, tenemos el Apocalipsis, tenemos las epístolas del apóstol Pedro. Tenemos mayor bendición porque tenemos ya el compendio, hermano. Y dice que el compendio de la palabra es la verdad. Entonces, mire qué hermoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Quiere decir acá el Señor que siempre tenemos que tener a Dios en nuestra boca. Pero más que en nuestra boca, tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Y dice que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Mire, el primer punto, para ser obedientes a Dios. Aquí nos dice, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en Él está escrito. Cuando guardamos la palabra y hacemos conforme a lo que en Él está escrito, estamos siendo obedientes a Dios. Dice la palabra que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra los que hallan gracia delante de Dios. Entonces tú podrás decir, sí, yo gloria a Dios, me estoy conectando todas las noches en el grupo de oración, gloria a Dios, estoy recibiendo la palabra y es una bendición. Pero la otra parte es ponerla por obra, hermanos. Porque de nada sirve venir y escuchar de pronto un mensaje bonito y que nos entre por un oído y por el otro nos salga. No. Entonces aquí está el primer propósito, para ser obedientes a Dios. ¿Y cuál es el otro propósito? Para que nos vaya bien. Entonces ahí dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, cuando guardamos ese libro, la palabra de Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo declaramos con nuestra boca, cuando meditamos de día y de noche en Él, hermano, y guardamos sus mandamientos y conforme a todo lo que está escrito, la promesa es que todo lo que hagamos nos va a salir bien y vamos a prosperar, hermanos. Porque hay personas que de pronto no les va bien, porque muchas veces toman decisiones equivocadas, las toman por emocionalismo, sentimentalismo, las toman por impulsos, pero no van a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han hecho un mal negocio, hermano? Porque no consultaron con Dios. Simplemente dijeron, no, a mí me parece que este negocio está bien y lo voy a llevar a cabo y les fue mal. ¿Cuántas personas aún han tomado una mala decisión en cuanto a la escogencia de su pareja? ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta la palabra del Señor. Pero cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano, entonces ya no nos dejamos engañar y ya todo lo sopesamos, todo lo empezamos a colocar como en una balanza. Empezamos a ver, bueno, esto aparentemente está bien, pero Dios dice que está mal. Empezamos, hermano, a ser obedientes. Y la obediencia, hermano, la obediencia trae bendición. Yo no sé cuál de ustedes, cuando estaba pequeño, sus padres le prometían algo cuando se portaban bien. Le decía, mijo, si usted se porta bien, si le va bien en el colegio, le voy a dar tal cosa. Pero en cambio, si se portaba mal, ¿qué recibíamos? Recibíamos disciplina, reprensión y castigo. Y lo mismo es con Dios. Cuando somos obedientes a Dios, hermano, Dios le place bendecirnos. No hay nada que le agrade más a Dios que bendecir a un hijo obediente, hermano. A Dios le agrada porque lo hace con amor. Porque Dios dice, este hijo me está obedeciendo, este hijo me está creyendo, lo voy a bendecir. Por eso, hermano, dice que todo nos va a salir bien.
Y esto no significa que no tengamos problemas, ¿no? Claro que sí los hay. Pero hermano, vamos a tener la mano de Dios a nuestro favor en todo momento. En toda circunstancia de nuestra vida, vamos a tener la mano de Dios a nuestro favor. Otro propósito lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24. Dice ahí en la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no solo oírlas, mire hermano lo que les estaba diciendo ahora. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no solo es escucharlas, es llevarlas a cabo, hermano, es colocarlas por obra. ¿Qué dice el Señor cuando una persona oye su palabra y la hace? Dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este punto es para que seamos más sabios y prudentes. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios nos da sabiduría y prudencia. Ahí en el libro de Proverbios dice que es para escuchar buenas razones y para adquirir prudencia y entendimiento. Y aquí Jesús nos dice que para hacernos más sabios. Por eso Dios compara a un hombre sabio, a un hombre prudente, al que no solo escucha la palabra, sino al que la coloca por obra, hermano. Entonces mire que la palabra de Dios nos da sabiduría y prudencia. Mire, hermano, cuántos errores, cuántos pecados, cuántas metiditas de pata hemos cometido por ahí por no tener sabiduría y prudencia. Muchísimas veces hemos pecado, hemos fallado, hemos errado al blanco por no tener sabiduría y prudencia. Y la palabra de Dios me dice que si alguno está falto de sabiduría, dice que la pida a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces mire hermano, que la palabra de Dios todos los días nos va haciendo más sabios. Y yo sé que usted todas las noches se lleva algo para usted, se lo guarda ahí en su corazón. Cada que alguien viene y da una enseñanza, siempre le queda algo ahí en su corazón, una enseñanza nueva, algo nuevo que aprendió. Y todo lo que usted está aprendiendo, hermano, todo lo que estamos aprendiendo por medio de la palabra, nos hace hombres y mujeres más sabios y prudentes. La palabra de Dios, hermano, lo único que trae son bendiciones. Lo único que trae son bendiciones. Nadie puede decir que le ha ido mal por leer la palabra de Dios, por conocer la voluntad y el propósito de Dios. Nadie puede decir eso, hermano. Y el que te lo diga es un mentiroso, hermano. El que te lo diga es un mentiroso. Porque todo lo que Dios hizo, incluida su palabra, dice la Biblia que es bueno y bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, hermano, es bueno en gran manera. La palabra es de gran manera bendición para tu vida y la mía. De gran manera, hermano. Dice, hermano, que la palabra tiene las abundantes riquezas de la gloria de Dios. En la palabra, hermano, encontramos las abundantes riquezas de la gloria de Dios. Y por allá hay una parábola que dice que hay un hombre por allá, el tesoro, la perla escondida, que un hombre por allá encontró en un terreno, encontró un tesoro y dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro, hermano. Hermano, ese tesoro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro, hermano. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? El tesoro de la palabra y el tesoro de la fe. La palabra de Dios es una riqueza, hermano, tan grande espiritualmente que ni tú ni yo nos alcanzamos a imaginar. Otro propósito que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Este propósito es muy bonito, hermanos. En el libro de los Salmos lo podemos encontrar. Salmo 119. El Salmo 119, para que aprendan cada vez más, es el capítulo más largo de la Biblia. Cuando te quieran preguntar y te quieran corchar, ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Le vas a decir el Salmo 119. Imagínate, tiene 176 versículos, hermano. Es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Y en el Salmo 119, verso 105, nos dice aquí la palabra que es para iluminarnos
y llevarnos por el buen camino. Para iluminarnos y llevarnos por el buen camino. Dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra. Mire, una lámpara es ¿para qué? Para iluminar. Y lumbrera a mi camino. Una lumbrera es para que nosotros nos guiemos por ahí en ese camino, en el camino de la verdad. Entonces la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Quiere decir que cuando nuestros piecitos por ahí se quieren desviar por el lado que no es, y vamos a la palabra, Él viene otra vez y nos encauza por el camino correcto. Por eso Él dice que Él va a enderezar todas nuestras sendas. En Proverbios 3 dice que Él enderezará nuestras veredas. ¿Y cómo endereza Dios nuestras veredas? Por medio de su palabra, hermano. De pronto tú tenías algo que te gustaba hacer, algo que te agradaba, pero era pecaminoso, algo que estaba mal delante de Dios. Y viene Dios y te dice, no, hijo, esto no me gusta, mira que la palabra dice tal cosa. Entonces tú ya te corriges, hermano. Tú dices, esto me gustaba, pero a Dios no le gusta. Entonces te corriges. Una lámpara es para iluminarnos, hermano, y cuando hay oscuridad, dice la palabra que estamos en tinieblas. Y las tinieblas tipifican el pecado. Pero viene la lámpara de la palabra de Dios y nos ilumina y nos da, hermano, esa luz. Nos da esa luz, hermano. ¡Qué bendición! Endereza nuestros pasos. Y si de pronto hemos estado ahí por un lado que no es el correcto, que nuestros pies se han desviado, viene Dios y nos encamina de nuevo. Mire qué hermoso. Nos ilumina y nos lleva por el buen camino. ¿Cuándo Dios te va a hablar algo para que te desvíes, hermano? ¿Cuándo Dios te va a dar una palabra para que erres al blanco? ¿Cuándo Dios te va a dar una palabra para que cometas errores, para que te vaya mal? Jamás, hermano. Y el último punto que quiero tocar está en Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 2. Y este punto es para crecimiento espiritual y salvación. Hermano, por medio de la palabra de Dios, crecemos espiritualmente. Yo sé que tú en este momento no estás de la misma manera que hace un año cuando comenzamos a orar. Yo sé que tú has crecido por la palabra, hermano. Tú has crecido espiritualmente, ya no eres el mismo. Has crecido, ya tienes un conocimiento, hermano, ya tienes una comunión con el Señor, ya tienes una relación con el Señor. Entonces aquí hay un propósito para crecimiento espiritual y para salvación. Dice ahí Primera de Pedro capítulo 2 verso 2, deseen como niños recién nacidos. Mire, ¿qué tenemos que hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual? ¿Cuál es esa leche espiritual? La palabra de Dios, hermano. Esa es la leche espiritual. ¿Y para qué la leche? Para que nos dé crecimiento. Cuando los niños, valga la redundancia, están pequeños, ¿qué les dan? Les dan lechita, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, hermano, les van dando alimento sólido. Entonces la lechita es cuando el niño está muy pequeño, pero cuando va creciendo ya le empiezan a dar la sopita, el arrocito, una papillita por ahí, y empiezan a darle un alimento sólido. Por eso ustedes han visto en este proceso que llevamos que ya la palabra que a veces damos es un poco más fuerte, ¿no? El pastor Guido esta semana dio un mensaje fuerte, tremendo, una bendición de mensaje. Pero al principio el pastor Guido no hablaba así, porque le estábamos dando la lechita espiritual. Las primeras para que empezaran como los primeros pasitos ahí en la vida espiritual. Entonces dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios no está adulterada, no puede estar adulterada. Que muchos la tergiversan y la adulteran es otra cosa. Pero dice que la profecía más efectiva es la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, dice la Biblia. Entonces tú vas a la palabra, hermano, y encuentras la palabra de Dios, que es lo más seguro que hay. Y dice que ¿para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Mira el propósito de este versículo. Para crecimiento espiritual, para que ya no seamos bebés,
para que podamos empezar a recibir el alimento sólido, hermano, para que ya no nos quedemos con la lechita espiritual. ¿Cuál es la lechita espiritual? Es que Dios es amor. Es que Dios nos ama. Es que Dios nos perdona. Todo eso es verdad, hermano. Todo eso es verdad, gloria a Dios. Pero esa es la lechita espiritual de los que se quedan niños espiritualmente. Pero ya cuando empezamos el alimento sólido y empezamos a decir, hay que arrepentirnos y convertirnos. Hay que dejar nuestros malos caminos, nuestros malos pasos. Ahí la persona ya como que ese alimento como que ya como que se atraganta con ese alimento. Ahí como que ese alimento no le pasa, hermano. Entonces algunos se quedan siendo niños espirituales y toca seguirles dando lechita, hermano. Y seguirles diciendo, sí, tranquilo que el Señor lo ama, tranquilo que el Señor lo perdona, tranquilo que el Señor todas las veces que usted venga y le pida perdón, Él lo perdona. Y es verdad, hermano, el Señor te ama y te perdona. Pero muchos se quedan en la lechita espiritual y no avanzan de ahí, hermano. Se quedan ahí en esa condición y no pueden crecer. Y si no hay un crecimiento espiritual, hermano, no hay salvación. No hay salvación. Y te pongo un ejemplo. Si en este momento tuviéramos que atravesar por un río profundo, ¿quiénes podrían atravesar el río profundo? Los que tengan la capacidad de nadar. Pero los niños, los que no sepan qué pasa, se van a ahogar, hermano. Entonces pasa lo mismo en la vida espiritual. Cuando la persona se queda niña, no va a poder, hermano, alcanzar y llegar al otro lado. Y el otro lado es la salvación de nuestra alma. Amén, hermanos. Entonces mire todos los beneficios que tiene la palabra de Dios. Todos esos beneficios que son grandes. Hay grandes riquezas de Dios para tu vida, hermano. Pero tienes que empezar a leer la palabra. Ya no te quedes más, hermano, solamente escuchando el mensaje, que es una bendición, sí. Pero también tienes que comprobar con tus propios ojos que lo que se te está enseñando es cierto, que lo que se te está hablando es cierto, para que por medio de la palabra empieces a tener mayor revelación, para que por medio de la palabra empieces a tener mayor entendimiento y para que por medio de esa palabra, hermano, podamos llegar a la salvación, que es el propósito de Dios. La palabra de Dios, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene un propósito, y es que el hombre de Dios sea salvo. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, por esta palabra que has traído. Señor, te doy gracias por la persona que se dispuso a escucharla, mi Dios precioso. Te doy gracias porque sé que has hablado a nuestras vidas, sé que has hablado a nuestros corazones, y sé que por medio de esta palabra muchos, Señor, se van a interesar para conocer más de ti, para conocer más de tu plan y para conocer más del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y ese propósito es que te conozcamos para que por medio de ese conocimiento, de esa revelación, podamos alcanzar la vida eterna. Padre, gracias por esta palabra y colocamos este tiempo en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.